Bienvenidos al CIPAS de la última prueba del curso de electromagnetismo, la prueba POC. Muchas gracias por la asistencia. El día de hoy vamos a revisar en términos generales en qué consiste la prueba POC, cuál es el manejo que el estudiante debe hacer. Y en caso de que se les llegue a presentar algún inconveniente durante la presentación de la prueba, tener a la mano el correo de soporte campus@unad.edu.co para que se le reporten cualquier tipo de inconveniente que se llegue a presentar durante la prueba con las evidencias de lo que les haya pasado. Bueno, para hoy vamos a comenzar con la revisión de lo que va a ser la prueba POC. La prueba POC, pues, es un cuestionario en línea que va a constar de 25 preguntas, las cuales tienen una calificación máxima de 125 puntos. Más o menos lo que les vale en puntos un laboratorio, vale el mismo puntaje esta prueba POC. Es una prueba muy importante que sintetiza todo lo estudiado por ustedes durante todo el periodo. Es de carácter individual, solamente tiene un intento permitido y tiene 2 horas de duración, 120 minutos. Los tipos de preguntas que se les van a presentar son de selección múltiple con única respuesta, también de selección múltiple con múltiple respuesta y respuesta de análisis de relación. Entonces, péguenle una repasadita a este tipo de preguntas, que son preguntas tipo ITFES. La realimentación es automática, usted inmediatamente termina la prueba y la finaliza, ya sabe cuál es su puntaje, eso no cambia. Como es así, pues con mayor razón, entonces dedíquele todo el tiempo posible para que usted haga un ejercicio consciente de su prueba y no lo haga a la ligera. Entonces, planificar durante estos 2 días. Recuerden que la prueba inicia el 2 de diciembre, es decir, el sábado desde el viernes en la noche, 12 de la noche, arranca la prueba hasta el domingo 12, bueno, 12 no, 20, las 11:55 se cierra la prueba. Son 2 días, es decir, todo el sábado, todo el domingo tienen para presentar la prueba. Bueno, acá dice 1 hora 30 minutos. Entonces, tener en cuenta que cuenten con todas las garantías de internet, de fluido eléctrico, para que, pues a veces es difícil con la energía, pero de pronto tener en cuenta tener bien cargadito el portátil en caso de que en el momento en que se vaya la energía, pues al menos tenga la opción del portátil, pues para que tome el pantallazo de que efectivamente se fue la energía y se quedó sin internet. Bueno, entonces, como prepararse tanto físicamente como intelectualmente para esta prueba.
ya que es una prueba pues de mucho peso en consideración pues con las otras notas que ha presentado el curso. Entonces, de mi parte, pues vamos a comenzar con todo el repaso de lo que se ha visto a lo largo de las unidades 1, 2 y 3 del presente curso de electromagnetismo, el cual arranca con electrostática, carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico, ley de Gauss y capacitancia. Entonces vamos a ver primero que todo una visualización de lo que son las variables y sus unidades que están presentes a lo largo de este curso de electromagnetismo y que ustedes las utilizaron permanentemente, ¿no? Entonces, entre ellas están el, el voltaje, cuya unidad está la V, la corriente, que sería el amperio, la unidad es en A, la resistencia en ohmios, la conductancia en Siemens. Lo que está en rojo es lo que es la notación de la unidad. Por ejemplo, capacitancia en faradios F, carga en Coulomb, inductancia en henries o henrios, la potencia en watts, la impedancia en ohmios y la frecuencia en hertz. Acá están pues en la última columna la descripción de lo que sería cada una de estas variables que son muy utilizadas en todo el curso. ¿Qué se les recomienda a los estudiantes en el caso de preparar la prueba POC? Que hagan un resumen tanto de ecuaciones con sus respectivas unidades para que en el momento de que lleguen a presentar la prueba, entonces tengan a la mano pues este resumen de las ecuaciones y de cómo deben ser las respuestas. Bueno, en cuanto a lo que es electrostática, vamos a hacer un breve repaso. Sabemos que al comienzo la electrostática nace a partir de la experimentación con elementos como el vidrio, el plástico, que al ser frotados con diferentes tipos de materiales, sea un material tipo felpa o tipo seda, producen un desprendimiento de cargas positivas o negativas en el material, tornando este material sea positivo o sea negativo. Eso va a depender pues de las características del material. Si es una varilla de plástico, entonces al frotarla con la felpa, ella tiende a volverse negativa y el vidrio se tornaría positivo. Bueno, ahí podemos visualizar que con peinetas y papelitos este efecto también se produce. Eso es lo que llamamos electrostática. En el curso, entonces pudimos visualizar que esas cargas que se desprenden, ya sea en la electrostática o ya sea en conductores, lo que nosotros llamamos corriente, se presentan las cargas eléctricas. ¿Qué es una carga eléctrica? Es la unidad de medida en el caso de la corriente, las cargas negativas, la carga del electrón es una carga negativa que tiene un valor específico de 1.602 por 10 a la menos 19.
Tener en cuenta pues, que esta es una constante universal de la carga eléctrica y que para el protón sería positiva 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Coulomb es la carga de la carga eléctrica. En física son muy utilizados los prefijos para la notación científica como lo que es mili por 10, 1 por 10 a la menos 3, el kilo 1 por 10 a la 3, el deca, el tera, micro, mile, bueno, son muchos. Hacer una listica también de este tipo de prefijos y tenerlos a la mano también es una sugerencia importante a tener en cuenta para esta prueba. Por ejemplo, nanoculón, que se representa uno con la N minúscula y la C mayúscula, que significa 10 a la menos 9 Coulomb. Entonces, el nano o el micro, el micro es una letra griega que llama mu y que se representa como una U alargada. Microculón es 10 a la menos 6 Coulomb. Ténganlo en cuenta porque de pronto, pues a lo largo de la prueba, operaciones con este tipo de, de valores se les va a solicitar, entonces saber muy bien cuál es cada uno de ellos. Para electrostática también estudiamos lo que fue la ley de Coulomb, que es una de las leyes más importantes y estudiadas en electromagnetismo, ya que ella consolida la fuerza el cálculo de la fuerza entre cargas, es decir, pueden ser ellas positivas o negativas o dos positivas, dos negativas, y que estén separadas a- por una distancia que aquí denominamos R. Yo no sé si el ratón se ve que se está moviendo o no se logra visualizar. Sí, sí, señora, sí se está visualizando. Ah, bueno, muy bien. Entonces, la distancia para hacer el cálculo de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia, la multiplicación de las dos cargas por una constante del electromagnetismo que se denomina K y que tiene un valor precisamente constante de 9 por 10 a la 9. Más adelante vamos a ver esas unidades también de esta constante. Como vimos en la electrostática, las fuerzas electrostáticas o las fuerzas eléctricas producen entre ellas una atracción o repulsión entre las mismas. Es decir, por ejemplo, el caso que tenemos cuando dos cargas son positivas, estas cargas se repelen. Pero si son cargas opuestas, es decir, una positiva y una negativa, hay atracción entre ellas. Y pues lo único que vamos a tener en cuenta es los signos. Un signo negativo significaría atracción y un signo positivo indicaría la repulsión entre cargas. Como no tengo en este momento poder visualizar si me están haciendo preguntas, entonces les voy a pedir el favor de que me abran el micrófono y me cuenten cómo vamos. Ok, profe. En este momento no hay presentación.
Sí, creo que se fue un momentico la presentación. Bueno, entonces estábamos en los diferentes tipos de fuerzas de atracción y de repulsión y que a través de la ley de Coulomb vamos a poder calcular esa fuerza electrostática entre las mismas. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que la fuerza eléctrica entre esas dos cargas tiene una unidad que desde que la vimos en física general, para la fuerza, si ustedes recuerdan lo que vieron en física general, para la fuerza, ¿qué unidades se utilizaban en física general? El Newton. Exacto, muy bien. En física general se utilizaba para fuerza el Newton. Acá también en fuerza eléctrica, también vamos a utilizar la unidad de Newton, es decir, toda la multiplicación de lo que va a ser la constante eléctrica, las cargas que están dadas en Coulomb y si vemos aquí la unidad de la constante eléctrica es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Como es multiplicación de cargas, nos daría Coulomb cuadrado, se nos cancela con este Coulomb cuadrado y metro cuadrado con metro cuadrado, quedándonos solamente las unidades de Newton. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas unidades. Para el caso de si se quiere calcular el campo eléctrico, la ecuación es la constante eléctrica por la carga sobre el radio elevado al cuadrado. Recuerden que esto pues es un recorderis que ya lo hemos trabajado en ejercicios en el curso. Ahorita es como un recorderis. ¿Qué sería el campo eléctrico? Entonces el campo eléctrico pues es ese, la suma de todos los aportes de, de lo que produce una carga. Voy a mirar si por aquí, yo creo que no tengo. Por ejemplo, si se tuviera una caja, voy a hacerlo por acá, aquí con campo eléctrico. Si yo tuviera una caja, em, si yo tuviera una caja que contiene una carga positiva o negativa, esa carga emite unas líneas que salen en diferentes o en dirección radial por a lo largo pues de esa carga. Todo ese flujo de líneas conforman lo que es el campo eléctrico. Entonces, para censar el campo eléctrico en un punto, es decir, yo quiero calcular el campo eléctrico aquí en este punto,
Entonces, lo puedo hacer a través de esta fórmula, ¿sí? Entonces, eso sería el cálculo de lo que es campo eléctrico. Entonces, aquí está una manera de hacer ese cálculo. Si hay alguna pregunta, entonces me informan, por favor. Otro de los conceptos muy importantes en la electrostática es el entendimiento de lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss nace a partir de precisamente lo que yo les dibujaba anteriormente de una carga. Esa carga emite unas líneas de campo que están representadas por las flechas en diferentes direcciones radial de la misma carga. Entonces, Gauss menciona que solamente aquellas cargas que estén encerradas a través de una superficie gaussiana, puede ser ella de forma eh, con una geometría conocida o con una geometría irregular, solamente aquellas cargas que estén dentro de esa geometría eh, va a ser posible hacerle el cálculo del flujo eléctrico. Es decir, ¿Te prendo el tele, hijo? eh, cerremos los micrófonos. Entonces, ese flujo eléctrico es la sumatoria del aporte de cada una de esas líneas de campo producidas por una carga encerrada dentro de una superficie. Entonces, Gauss nos habla del cálculo de flujo eléctrico que es igual a la sumatoria de todas las cargas encerradas. Aquí pueden haber otras cargas positivas o negativas, pero que estén encerradas por esa superficie dividido epsilon cero, entonces va a ser posible ese flujo eléctrico. No sé cómo vamos, me indican si vamos bien o cómo vamos, por favor. Bien, profe. Sí, ahí está bien. Bueno, muy bien. En el momento en que hayan preguntas, entonces me avisan. Este concepto es muy importante en electromagnetismo. Tener clarísimo que solamente se puede hacer el cálculo de flujo eléctrico para aquellas cargas que estén dentro de la superficie encerrada. Yo recuerdo mucho cuando recién me empezaron a explicar este concepto hace mucho tiempo, el profesor nos decía, cuando usted va al supermercado, usted paga solamente lo que tiene en la bolsa. Si tiene otras cosas por fuera, no las paga. Usted paga solamente lo que tenga dentro de la bolsa. Entonces, lo mismo pasa con Gauss. Todo aquello que esté dentro de la caja, sea ella una caja de zapatos, o sea, una forma irregular como la que yo presento aquí, o una esfera, solamente aquellas cargas, o sea, si yo tengo cargas por acá afuera, eh, cargas que estuvieran por acá, esas cargas no aportan al flujo eléctrico, no aportan, ¿sí?
solamente aquellas que estén encerradas dentro de esa superficie gaussiana. Eso es importante. Y la capacitancia es otro concepto que también se estudió, que sabemos que la capacitancia, igual ustedes a través de los diferentes laboratorios también que tuvieron, lo pueden visualizar en los laboratorios. La capacitancia se da por un dispositivo electrónico que consiste en dos placas metálicas y internamente entre esas dos placas metálicas existe un material que es dieléctrico, es decir, un material que no conduce. Ese material dieléctrico ofrece entre las dos placas unas propiedades, pues, en las cuales la carga se puede almacenar y el capacitor sea como un dispositivo de almacenamiento de carga. Esas capacitores pueden tener una geometría ya sea rectangular, como la que estoy presentando aquí, o pueden tener una geometría circular. Entonces, quiere decir que la capacitancia depende del área, porque ese capacitor puede ser un capacitor de placas paralelas, plano paralelas, rectangulares, o puede ser un área de un círculo, ¿no? Entonces ahí el área sería un círculo, acá el área sería de un rectángulo y precisamente pues depende de esas condiciones la capacitancia. También como el espesor, que el espesor está dado por esta variable S, es decir, la separación entre placa y placa, entre una placa y la otra, está dada por esas separaciones. Rápidamente vamos pasando hacia lo que son los conceptos fundamentales del magnetismo. Entonces, en electricidad hablamos de cargas, en magnetismo vamos a hablar de monopolos como la unidad más pequeña en el magnetismo. ¿Qué es un monopolo? Pues en el imán, entonces nosotros tenemos el polo norte y el polo sur. Por separado sería el monopolo norte y el monopolo sur. Pero resulta que si usted divide el imán, nuevamente va a volver a salirle un polo norte y un polo sur. O sea, no hay posibilidad de que usted si sigue dividiendo y sigue dividiendo el imán, se vaya a quedar solamente con el sur o solamente con el norte. No, no se ha logrado eso. Y la Tierra es precisamente un gran imán existente en nuestra Tierra que precisamente nos presenta un norte geográfico y un sur geográfico. Bueno, eso lo explico en CIPAS, en el CIPAS de esta temática más detenidamente. Entonces, para que en magnetismo, en electricidad nosotros teníamos que una carga puede producir un campo eléctrico, es decir, un flujo de líneas de campo me van a producir un campo eléctrico y eso lo produce una carga. Pero en magnetismo debe haber un conjunto de cargas que produzcan, que estén en movimiento, que me generen una corriente y esa corriente me genera un campo magnético. No sé si me estoy dando a entender, si está entendido, pues continuamos, ¿sí? ¿Cómo vamos? Por mí no hay problema, profe. Bueno, entonces, precisamente en magnetismo vamos a hablar de corrientes o de cargas en movimiento que me producen un campo magnético. O sea, tiene que haber movimiento acá. Tenemos que ver el movimiento para que haya ese campo magnético. Y la fuerza magnética, antes calculábamos la fuerza eléctrica, ahorita vamos a hacer el cálculo
de la fuerza magnética que se hace a través del producto cruz de la carga por la velocidad, por el campo magnético, que es un producto cruz, que si ustedes recuerdan, lo hacíamos con el pulgar, la mano derecha. El pulgar me indica la fuerza magnética y el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético lo dan los dedos índice y corazón, y ese producto cruz entre ellos me indicaría si hago el producto entre B, entre la velocidad y el campo magnético, un vector hacia arriba o un vector hacia abajo, depende el tipo de la carga también que esté multiplicándose. Entonces, tener en cuenta pues cómo se hace esa, ese producto cruz entre estos vectores, que en el CIPAS de esta unidad pues lo expliqué detalladamente. Tener en cuenta que en el caso de la fuerza magnética, la unidad va a ser el Tesla, y el Tesla es un newton sobre amper por metro. Tenerlo también en cuenta. Entonces, para que haya campo magnético, debe haber carga, debe haber corriente en movimiento. Esto genera un campo eléctrico y el eléctrico genera un campo magnético. Ejemplos de lo que son el campo magnético son las ondas eléctricas producidas cuando la luz atraviesa todo el espacio y nos llega hasta el planeta Tierra. Esa onda de luz contiene el espectro electromagnético, que es una onda eléctrica y una onda magnética. Ese pues es el ejemplo más conocido por nosotros. El Tesla, que es la unidad de campo magnético, de fuerza magnética, perdón, es equivalente a un newton sobre amper por metro, para que también lo adicionemos a la lista de nuestras unidades. Las fuerzas magnéticas, como lo acabamos de ver anteriormente, se calculan a través de la carga por el producto cruz de la velocidad y el campo magnético. Van a tener dependencia con el tipo de carga que se esté moviendo. En el caso de que sean cargas positivas en un campo magnético hacia la derecha, o en el caso de que sean cargas positivas con eh, con un movimiento perpendicular al campo de al campo magnético. Y en el caso en que el producto cruz entre ellas dependen también en magnitud del seno del ángulo formado entre estos dos vectores, entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Es decir, si entre ellos hay un ángulo de 0, entonces seno de 0, ¿a qué sería igual? Tomen la calculadora y vamos a hacer el cálculo de seno de 0. Cero, profe. Eso, es seno de 0. Entonces ahí la fuerza magnética nos da 0. Pero si nos da seno de 90 grados,
seno de 90 grados, entonces nos da 1, ¿cierto? Y entonces ahí nos da el valor máximo, que sería entonces el valor de la fuerza magnética máxima. Entonces ahí tenemos que depende del tipo del ángulo formado entre este vector de velocidad y la del campo magnético, pues esta fuerza de magnitud también va a variar, va a cambiar. Esta sería la magnitud de la fuerza de campo magnético. Entonces, si les piden calcular, se calcula de esta manera. En un conductor, es decir, en un cable, si usted tiene un cable, sea de cobre, un alambre, ese cable produce también una fuerza magnética que se calcula por la corriente que atraviesa ese cable, la longitud del cable, el producto cruz entre la longitud y el campo magnético producido en ese cable. El campo magnético siempre va a estar rodeando al cable, es decir, la corriente va en esta dirección hacia el pulgar, ¿sí? Y el campo magnético entonces rodearía mi cable. Él siempre va a hacer una circunferencia en el cable, es decir, a través de un cable se producen campos magnéticos alrededor de ese cable, campos magnéticos circulares. Y entonces esa fuerza magnética en ese conductor se calcula la corriente por por el producto cruz entre la longitud y el campo magnético. En este caso nos piden calcular la magnitud, entonces es la magnitud de la corriente, la magnitud de la longitud y del campo magnético, una multiplicación normal. No, en la tarea no nos solicitaban otro cálculo. Y también aprendimos acerca de la ley de Faraday. En el caso de Faraday, se hicieron unos experimentos en un embobinado. Ese embobinado pues contiene un número de espiras determinado. No sé, pueden ser 1000, 2000 espiras, o sea, un enrollamiento con alambre en una bobina que puede ser de núcleo de aire o de núcleo de hierro. Y al tener el movimiento del imán dentro de la bobina, entonces produce una deflexión de la aguja en un amperímetro analógico. Esa variación pues a veces es muy pequeñita por el número de espiras, ¿no? Y ese flujo que se produce por el movimiento del imán entrando en la espira me produce un flujo eléctrico. En ese caso, ese flujo eléctrico está dado por la primera derivada con respecto al tiempo del flujo eléctrico que corresponde a todas esas líneas de campo producidas por el movimiento del imán dentro de la espira. Ese flujo eléctrico en magnitud está dado por la magnitud del campo magnético, la magnitud del vector área, por el coseno del ángulo formado entre ellos. Nuevamente. Es decir, el campo magnético, por ejemplo, en este ejemplo, las líneas de azul, tiene un comportamiento paralelo, es decir, las líneas van
todas en dirección horizontal, digamos de izquierda hacia la derecha, y a lo largo de ese campo magnético se han colocado espiras en diferentes posiciones. Entonces, cuando el ángulo formado entre el campo magnético, es decir, este campo magnético y mi espira, que tiene eh, un vector área perpendicular, aquí tengo la espira, y ese vector de área está perpendicular al campo magnético, entonces se forma un ángulo de 90 grados entre ellas. Coseno de 90 grados pues nos da 0 y ese campo magnético ahí se anula. En el caso de que el vector área, es decir, la espira la coloco perpendicular al campo, porque el campo está así, entonces la espira la coloco de esta manera. El vector área y el vector de campo magnético forman un ángulo de 0. Entonces, coseno de 0 nos da 1 el valor máximo, es decir, el flujo magnético sería la multiplicación del campo magnético por ese vector área. Y pues obviamente si tiene un determinado ángulo, la espira con respecto a mi campo magnético, entonces obviamente voy a tener flujo magnético. Eso es importante que lo tengamos también en cuenta. Las auroras boreales son el resultado de las cargas de estáticas que se producen en la esfera terráquea y que producen ese color eh, majestuoso que se puede ver en la aurora boreal, precisamente por ese movimiento de cargas también presentes en el aire. Y por último, vamos a hacer un repaso de lo que son los condensadores en paralelo y en serie. Los condensadores, como vimos que son dispositivos de almacenamiento de corriente, ellos dentro de un circuito se pueden componer, sean ellos de manera paralela, como aparece aquí en el primer ejemplo, están paralelos. La capacitancia equivalente, es decir, la capacitancia total, yo estos dos condensadores los puedo sumar y convertirlos en uno solo. Cuando están en paralelo se suman las capacitancias, es decir, si este tiene 2 faradios y este también 2 faradios, la suma me daría 4 faradios, una suma normal. Pero si los condensadores están en series, es decir, uno seguido del otro, los condensadores se suman como el inverso de estas capacitancias. Es decir, la capacitancia sería el inverso del condensador 1, el inverso del condensador 2 y así sucesivamente. Entonces, para hallar la capacitancia total sería el inverso de la suma de estos condensadores. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que son cálculos sencillos, no son cálculos difíciles y dado que la prueba POC es una prueba en la cual usted no necesita hacer cálculos demasiado sofisticados para que se tenga la necesidad de utilizar calculadora, ¿no? En este caso, usted puede utilizar la suma de los condensadores como una suma normal o como el inverso de las sumas para el caso de condensadores en serie. Es lo contrario De de las las resistencias. resistencias. Exactamente, lo contrario de suma de resistencias en serie y en paralelo. Exactamente. Muy bien, esa es una buena apreciación. Bueno, yo
De mi parte, he llegado al final con este repaso. Espero pues que se haya abarcado toda la temática necesaria para el desarrollo de esta prueba POC. Por el momento voy a finalizar la grabación para que no se haga larga. Hasta luego, me esperan un momento.